Comenzamos con un poco de historia. Newton fue uno de los grandes científicos de la historia. Además de la ley de gravitación universal, por la que es muy conocido, también realizó importantes trabajos en el ámbito de la luz, la óptica y las matemáticas. En su obra Principia, que presentó a finales del siglo XVII, formuló la ley de gravitación universal, con la que demostró también las leyes de Kepler, que describían con mucha precisión el movimiento de los planetas alrededor del Sol o el movimiento de la Luna alrededor de la Tierra. Veamos entonces primero la ley de gravitación universal. Supongamos dos cuerpos de masa m1 y m2, que están separados por una distancia r. La fuerza con la que el cuerpo 1 atrae al 2 tiene la dirección de unión del cuerpo 1 y 2 y sentido hacia el cuerpo 1. Es decir, esta de aquí sería el vector que representa la fuerza con la que el cuerpo 1 atrae al cuerpo 2. Bueno, pues la fuerza con la que el cuerpo 2 atrae al cuerpo 1 es exactamente igual en módulo, tiene la misma dirección, pero sentido contrario. Es decir, la fuerza con la que el cuerpo 1 atrae al 2 es exactamente igual, pero de sentido contrario, a la fuerza con la que el cuerpo 2 atrae al 1. El valor del módulo de estas fuerzas viene dado por la ley de gravitación universal, que nos dice que dos cuerpos se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. La constante de proporcionalidad es G mayúscula, que es la constante de gravitación universal. Esta constante de gravitación universal tiene un valor de 6,67 por 10 a la menos 11 newtons metro cuadrado por kilogramo cuadrado. La fuerza gravitatoria es una fuerza que actúa a distancia, es decir, que no es necesario que los dos cuerpos estén unidos para que exista esa fuerza. Cuando pongo una masa cercana a la Tierra, observo que la Tierra la atrae. Pero, ¿qué ocurre si no pongo ninguna masa? ¿Sigue existiendo campo gravitatorio? Bueno, yo creo que todos tenéis claro que sí. El campo gravitatorio es la perturbación que una partícula genera a su alrededor por el hecho de tener masa y que actúa sobre cualquier otra masa cercana a ella. Es decir, ese campo gravitatorio existe aunque no haya una masa ahí para comprobar que efectivamente es atraída por ese campo, por esa otra masa. La intensidad de campo gravitatorio G, que es un vector, es una magnitud vectorial, en un punto del espacio que rodea a una masa m mayúscula cualquiera, es la fuerza gravitatoria que actuaría sobre la unidad de masa m en dicho punto. Es decir, es esta relación de aquí. La intensidad de campo gravitatorio es igual a la fuerza por unidad de masa. Fijaos cómo la intensidad de campo gravitatorio tiene entonces la misma dirección y sentido que el vector fuerza gravitatoria, puesto que la masa m es siempre un escalar positivo. Y como decíamos que la fuerza gravitatoria estaba dirigida hacia el centro de la masa que creaba campo, el campo gravitatorio también estará dirigida hacia el centro de esa masa que crea campo. Puesto que tiene la misma dirección y sentido, esto lo podemos poner en forma de módulos, ¿no? Y si tenemos en cuenta la ley de gravitación universal que acabamos de ver, la fuerza gravitatoria era la constante de gravitación universal por la masa que creaba campo, que en este caso le llamamos m mayúscula, por la masa que lo siente, que en este caso es m minúscula, y partido por la distancia del centro de la masa que crea campo al centro de la masa que lo siente al cuadrado. De esta forma, si yo sustituyo la fuerza gravitatoria en la ecuación de la intensidad de campo, me quedaría que el campo gravitatorio es igual a la constante de gravitación universal por la masa que crea campo y partido por la distancia de la masa que crea campo al punto al cuadrado, ya que las masas m minúscula se simplificarían. Si os fijáis, esto quiere decir que la intensidad de campo gravitatorio
no depende de la masa que yo coloque ahí. Es decir, existe aunque no haya una masa ahí, m minúscula, para comprobarlo. Solo depende de la masa que crea campo y de la distancia del centro de esa masa al punto donde quiero calcular el campo. Es decir, si yo quiero calcular el campo gravitatorio en este punto de aquí, en este punto P, va a depender de esa distancia que sea R y de la masa que crea campo. ¿Vale? De estas dos cosas nada más. El campo gravitatorio va a estar dirigido hacia el centro de la masa que crea campo, igual que la fuerza gravitatoria. Bueno, me gustaría que comprobaseis sustituyendo en esta ecuación, en la ecuación de la intensidad de campo, la constante de gravitación universal, que acabamos de ver cuánto vale, la masa de la Tierra, que podéis buscar ese dato en Internet, y el radio de la Tierra aquí, que calculaseis cuánto vale G en la superficie de la Tierra. ¿Cuánto creéis que debería dar G en la superficie de la Tierra? Pues debería dar G en la superficie de la Tierra 9,8 metros por segundo al cuadrado. ¿Vale? Unidades de G. Bueno, pues como veis, y como yo acabo de decir, las unidades en el SI de G pueden ser metros por segundo cuadrado. Vemos que la fuerza es igual a m por G, y decíamos, según la ley de Newton, que la fuerza era igual a m por a, con lo cual G es una aceleración. ¿Vale? Entonces, en unidades puedo ponerla como metros por segundo cuadrado. O también puedo ponerlas como ¿qué? Como newtons por kilogramo. ¿Vale? Estamos diciendo que es fuerza por unidad de masa, con lo cual es newtons por kilogramo, o bien metros por segundo al cuadrado. Y este campo gravitatorio solo lo crean los objetos grandes. Bueno, nos parece a lo mejor que sí, ¿no? Pero en realidad no es así. Imaginaos que yo tengo dos bolígrafos. Cada uno de estos bolígrafos crea un campo gravitatorio, cada uno con su masa y, por ejemplo, si quiero calcular el campo gravitatorio que crea en este punto, pues con una distancia determinada. Pero cada uno tiene una masa y crea un campo gravitatorio. Con lo cual, estos dos bolígrafos, hay una fuerza gravitatoria que hace que se atraigan. Lo que pasa es que esa fuerza gravitatoria es tan pequeñita, tan pequeñita, tan pequeñita, que no se nota. ¿Por qué es tan pequeñita? ¿O cómo sabemos que es tan pequeñita? Fijaos que antes vimos esta constante de gravitación universal, que era del orden de 10 a la menos 11. Del orden de 10 a la menos 11. Entonces, tiene que haber masas muy grandes para que esa fuerza sea perceptible, ¿no? O que ese campo sea lo suficientemente grande como para notar esa atracción. Normalmente estos objetos, por ejemplo los bolígrafos, están sometidos a otro tipo de fuerzas, por ejemplo la fuerza gravitatoria de la Tierra. Entonces eso hace que la fuerza de atracción entre ellos sea totalmente despreciable. Si no hubiese esas otras fuerzas, pues entonces podríamos apreciar, aunque fuese muy débil, entonces podríamos apreciar esa fuerza. Pero veremos que la fuerza gravitatoria es muy débil en comparación con otro tipo de fuerzas, como por ejemplo la fuerza eléctrica. Tal y como decíamos antes, el campo gravitatorio está siempre dirigido hacia el centro de la masa que crea campo, igual que la fuerza gravitatoria. Entonces, coja el punto que coja, siempre el campo gravitatorio va a estar dirigido hacia el centro de la masa que crea campo. Lo que va a cambiar va a ser el módulo de ese vector campo gravitatorio. Cuanto más cerca esté el punto de la masa que crea campo, mayor será el campo gravitatorio, y a medida que me voy alejando, menor será esa intensidad de campo gravitatorio.